Hola, Lisa, ¿cómo estás? Hola, Diego. Yo bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Bienvenida Gracias, a Diego. tu espacio. Gracias, Diego. Podemos hablar de la terapia familiar. Uy, me encantaría. A ver, cuéntame. ¿Cómo es la terapia? ¿Cómo se define la terapia familiar? Bueno, es una terapia de grupo, Mm, a diferencia de la terapia personal. Sí. Es una terapia de grupo ujú, en la que, más que atender temas intrapsíquicos, atendemos un síntoma que está en el espacio familiar, algo que le está molestando a todo el grupo familiar. Ya. Eso ¿Ese es el punto de partida? Ese es nuestro punto de partida, sí. ¿Se complementa como con sesiones con cada uno? Sí, a veces se dan sesiones o a veces uno o más de los integrantes de la familia ya están en proceso individual. Y esta es la consecuencia. Sí, A veces ahora tenemos que hablar todos, porque Sí. si no, no vamos a avanzar. Sí. Ok, cuando es familiar implica más que una pareja. O sea, es diferente la terapia de pareja que la terapia familiar. La terapia de pareja es terapia familiar. Ok, La terapia familiar no necesariamente es terapia Claro, de pareja. ya. O sea, está incluida. Sí. Ya. Bueno, tendríamos que empezar por definir a la familia. Exacto. Y hoy día es cada vez más difícil definir a la familia. ¿Podemos definirla como gente que vive en el mismo espacio? ¿O ni No, siquiera? porque tú no vives con tu mamá y tu mamá es familia. Ah, ok. O sea, no es solo para dinámicas en el mismo espacio. Intradomésticas, no. No necesariamente. Ok. Entonces es como... Ok, definámosla. Sí, tú podrías ir a terapia con tu mamá y no viven en el mismo espacio, ¿no? Desde hace mucho. Desde hace mucho, Por suerte, exactamente. sí. Ya. Pero, entonces, ¿qué es la familia hoy en día? Es que ahora se ha convertido en un tema difícil de definir, porque antes la familia era un papá, una mamá y unos hijos. Cuando las parejas decidieron no tener hijos, entonces dijeron, bueno, y las parejas que no tienen hijos también son familia, ¿no? Y entonces alguien dijo como, pues sí, ¿no? Bueno, y pasaron los años y a las personas del mismo sexo se les ocurrió ser pareja y casarse y dijeron, ¿y esas parejas también son familia? Pues Pues sí, también, ¿no? Y si tienen hijos, pues también, ¿no? Entonces hay una nueva clasificación de las familias que tiene el INEGI, porque por cierto quien recoge información sobre las familias es el INEGI. Las encuestas, los censos, tienen como unidad censal el hogar. Y entonces ahí ya nos complicamos todavía más, ¿no? Porque ¿qué es el hogar? Claro. Es la casa. Es el espacio físico donde vive quién. Exacto. Y entonces hace muchos años se definía en lugares como México que el papá construyó y luego el hijo se casó y construyó arriba y el otro hijo se casó y construyó arriba. ¿Cuántas familias viven ahí? Y se acordó, por lo menos en Latinoamérica, que se iba a definir el número de cocinas que hubiera para definir al hogar. Claro. ¿No? Entonces, si hay, 3 pisos con 3 cocinas donde se cocina a diario, entonces son 3 familias. Pero si todos comen en la casa de los papás, es una sola familia, o así se definía. Y después, cuando aparecen estas nuevas configuraciones de familia, pues los demógrafos dicen, no, a ver, como que eso ya no funcionó. Y los terapeutas familiares también decimos, no puedes definir a las familias heteronormadas, ¿no? Como familias y a las otras excluirlas. Claro. Entonces hay familias heteroparentales y hay familias homoparentales. Y hay familias, bueno, porque entonces la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos con las señoras que tienen hijos pero no hay papá, ¿no? ¿También son familia? Pues sí, también son familia. Claro. ¿Y dónde las colocamos si esas señoras viven a su vez con sus papás? ¿Son 2 familias o es una familia?
Si solo tienen una cocina... no sé, pues... Ahora el INEGI lo que establece es que solo define la familia. O sea, si tú eres el encuestador y llegas y... Bueno, y está mi hija, que es madre soltera, ¿no? Bueno, pero entonces el encuestador pregunta, ¿y es una sola familia o son dos familias? Entonces ahora la definición la hace la propia familia. Esa es la condición. Claro. Ajá. Y luego están una nueva configuración de personas que no son familia, pero que viven en el mismo espacio. Los famosos corresidentes. Ya, los roomies. Los roomies. Ok. Y también a los roomies los puedes llevar a terapia. Te iba a decir así como... Es que de roomies a roomies, ¿no? O sea, hay como unos con los que pues vas a convivir un año y ya, ¿no? Pero luego sí hay roomies de mucho de 10 tiempo. años, ¿no? Sí. Que quizás así ya son como una especie de familia. De familia, tal cual. Sí, tienen sus dinámicas familiares. Sí, uno cocina, el otro lava, el otro limpia. Se pelean por cosas. Se pelean por cosas. Ok. Entonces, bueno, lo primero es definir a la familia. Así es que el INEGI define a las familias con jefe de hogar, ¿no? Que pueden ser mamá, papá e hijos. Que también ese era todo un tema, el del jefe de hogar, ¿no? Porque en algunos hogares las señoras traen el dinero a la casa, pero ellas no se definen como la jefa de hogar. Pero al revés, si los señores traen el dinero a la casa, sí, ya automáticamente. Automáticamente se definen como el jefe de hogar. Ahora eso ha cambiado en los últimos 10 años. Ha subido bastante el porcentaje de mujeres que se declaran la jefa del hogar. Se me olvidan las cifras, pero creo que se había incluso duplicado. Si hace 10 años era el 10%, ahora es el 20 o 25%, 24% me parece de los... No, pues ahí va. Ahí va, sí. Sí, porque hay muchos hogares en los que no hay papá o marido, ¿no? Claro, sí. O, por ejemplo, si llegaron los abuelos a la casa de la señora que era no tenía pareja, entonces ahora el abuelo es el jefe de hogar. Es un tema ahí de género. Sí. Pero bueno, así lo definen las familias. Claro, y depende mucho también de la cultura, ¿no? O sea, de dónde viene esa familia. Sí. Ok. Bueno, sí. Ya definimos a la familia. Ahora que sí. Que puede ser la heteronormada, puede ser una familia homoparental, puede ser una familia ampliada, o sea, viven los abuelos, llegó la hija con la nieta o el nieto, ¿no? O llegaron la hija, el marido de la hija y los hijos, y puede ser que incluso viven 3 hijos en el mismo espacio. Esa es una familia ampliada. Luego están los monoparentales, ¿no? Que es una mamá o un papá con un hijo, pero luego también hay configuraciones ampliadas, por ejemplo, los abuelos que están a cargo de los hijos o los tíos que pueden estar a cargo de un sobrino. Y luego están los hogares únicos, los hogares unipersonales y los de corresidentes. ¿Cómo es un lugar único? O sea, los hogares unipersonales. Unipersonales. Que vive una sola persona. Porque también esa era una pregunta importante. ¿Y los que no tienen ni pareja, ni hijos, ni familia ampliada, son familia? Pues la respuesta es sí. Son familia de alguien, de algún lado. Sí, pero además que los vamos a excluir del censo por... Ok. Y los que cohabitan, ¿no? ¿Cómo es? Los corresidentes. Corresidentes. Sí, bueno, es que cohabitación tiene como esa connotación de sexo. Ah, ok. Pero en realidad corresidencia y cohabitación es lo mismo. Sí. Ok. Bueno, y hablando de eso, para los demógrafos es todo un tema las personas que viven o en reclusión porque están en la cárcel, ¿no? En un centro de detención, o están en un hospital o en una casa de
de cuidados. Un asilo. Sí. Y luego están los que viven en situación de calle. ¿Los censamos o no los censamos? Porque, claro. Pues sí, ¿no? Pues sí, pero están no sé, vivos. están vivos. Ocupan un espacio. Sí, y recursos. Pero no sé si los censan, en realidad. Porque son como la unidad censal es el hogar y se pensaba como en el espacio físico, es un poco difícil censar a la gente en situación de calle, porque ¿dónde los encuentran? Están flotando, son nómadas. Son flotantes, sí, son población común. Están en movimiento constante. Y luego están los indocumentados, ¿no? También. Los transmigrantes y los indocumentados. Sí. Que se supone que son tránsito, pero algunos de ellos ya no son tránsito. Sí, o se quedan años, ¿no? O sea, es un tránsito lento. Sí, se pueden quedar 10 años. ¿no? Y entonces estuvieron para 2 censos. Ok. Así es que, bueno, ¿qué es la terapia familiar? Es el estudio de la terapia para familias, para problemas que son de toda la familia. Que ya vimos que es todo el mundo. Sí. Ok. Digo, nada, aclarando. Ajá. Pero bueno, son como problemas que involucran a más de una persona. Sí, que no necesariamente todo el mundo necesitaría ir a terapia. Hay familias que tienen sus propios recursos para resolver sus temas y que no tienen. Bueno, también hay de familias a familias. Hay familias que sus problemas son bastante resolubles y hay otras familias que las llamamos multiemproblemadas, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, condiciones del contexto y condiciones biológicas. Entonces, una familia que vive en una condición económica muy precaria, ¿no? En una zona muy violenta y que además uno o varios de los integrantes de la familia pertenecen a una banda delincuencial, pues tiene múltiples problemas. Claro. ¿No? Por el contexto, por el entorno, pero también por lo que pasa. Y si le sumas, por ejemplo, un hijo enfermo, pues ya tienes una familia bastante problemada. Sí. Que es, supongo que el pan de cada día. O sea, hay muchísimas situaciones así. Sí, que no todas esas familias llegan a terapia. Esa es la otra, ¿No? O sea, por ejemplo, familias, pensemos en las que uno o varios integrantes pertenecen a una banda delincuencial, pues no va a ser tan fácil que vengan, y cuando les preguntes a qué se dedican, no te van a decir, pues matamos gente. Sí. Ahí está todas las 8 temporadas de Los Soprano. Exacto, por ejemplo. ¿No? Ok. Bueno, ¿y cómo es el acercamiento? ¿Cómo empieza a funcionar? Bueno, la terapia familiar tiene sus orígenes en los años 50, más o menos, oficialmente. Anna Freud, la hija de Freud, bastante antes, tal vez en los 30, hacía visitas a las casas. Ella veía niños, su especialidad eran los niños. Y un día pensó, como 1 hora aquí en la consulta, pues no me es suficiente para saber qué pasa con el niño, porque me pierdo de toda la dimensión familiar. Y empezó a hacer visitas a las casas de las familias para ver cómo era el funcionamiento familiar. A ella no se le considera una terapeuta familiar, pero hacía esta práctica. Llegan los años 50 y algunos psicólogos y psiquiatras se dan cuenta que las personas que tienen serios trastornos como la esquizofrenia llegan al hospital, las internan en el hospital y en el hospital funcionan maravillosamente. Las dan de alta y 2 semanas después las tienen de regreso. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué hay allá fuera del hospital que no hay aquí que las descompone? La familia. Claro. Regresó al hogar familiar. Y eso es lo que está siendo disruptivo en la conducta de la persona. Y
algunos psicoterapeutas, algunos de ellos incluso de origen psicodinámico, empiezan a interesarse por esos elementos de la familia que hacen esta disrupción o que hacen este comportamiento desviado. Además, viene todo el crecimiento de la guerra, de la cibernética, y también de la biología, que estaba tratando, igual que la psicología, de posicionarse como una ciencia exacta, como una ciencia dura, ¿no? Una ciencia científica. Claro, ¿no? Una ciencia científica. Una ciencia científica. Y empiezan a crearse algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, se crea la teoría de sistemas, que después se convierte en la teoría general de los sistemas. Esta teoría la hace un biólogo, von Bertalanffy, y la hace con elementos de la química, de la física, y entonces dice, mira, en realidad lo que pasa en todos lados es que vivimos en sistemas. Y los sistemas pasan de tener esta mirada lineal a ser una mirada circular. En el sistema, dice, ocurren muchas cosas. O sea, no es si A, entonces B, ¿no? El niño se portó mal, la mamá le pegó. Hay un precedente a que el niño se portó mal. Y hay un post a que la mamá le pegó. Eso en términos de la conducta. Bertalanffy dice, en términos de la biología, hay siempre un movimiento que es circular, ¿no? En todo. O sea, un crecimiento de células tiene una consecuencia dentro del sistema. Y, por ejemplo, la salida de una hormona en un ser vivo tiene una consecuencia, pero después sale, pero después tiene que haber una señal que diga, en este momento dejas de aventar esa hormona. Un exceso de esa hormona va a producir un mal funcionamiento de algo. Y entonces, cuando hablamos de la teoría general de los sistemas, hablamos, por ejemplo, de equilibrio. Se llama muy elegantemente homeostasia. El equilibrio. Fancy. Sí, muy fancy, ¿no? Se habla de cosas que son circulares y no lineales, ¿no? Se habla de energía. Hace como 30 años se puso muy de moda la palabra entropía, con un significado muy simplista que decía que la entropía era el caos, el proceso de caos. Y bueno, en realidad eso no es la entropía. La entropía es algo bastante más complejo que eso, que tiene que ver con la regulación. Lo que explicaban de manera muy simplista es que si tú estás, por ejemplo, en un lugar, ese lugar se va a empezar a desordenar por efecto de tu presencia ahí, ¿no? Agarras una cosa y la pones en un lado pongo este vaso de agua aquí, pero después me voy y se queda ahí el vaso de agua, y al rato regreso y me sirvo otro vaso de agua y lo pongo por allá, ¿no? Y entonces el lugar se va desordenando de manera más o menos natural, y que lo que toma mucha energía es volver a ordenar el lugar. Eso es lo que explicaban de la entropía. O, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? Estaba todo ordenado y de repente, ¡pum!, hubo una gran explosión, y entonces eso hizo muchos movimientos que generan mucha desorganización en el universo. O lo que dicen que, por ejemplo, este calentamiento climático es un movimiento entrópico, es un movimiento
en el que hay cada vez más y más desorganización. Claro. Depende de dónde lo veas, cuál sea tu recorte, ¿no? Sabemos que en este planeta han aparecido y desaparecido especies. Y cuando estamos ahí mismo decimos qué grave que desaparezca esta especie. Pero cuando estaban los dinosaurios nadie dijo qué grave que desaparezcan los dinosaurios, ¿no? Y resulta que desaparecieron y la vida continuó. Y aparecimos nosotros. Sí, tristemente. A lo mejor es eso. Para desgracia de este pobre planeta. Es esa inconsciente sabiduría de que si empiezan a desaparecer las especies, nosotros vamos a desaparecer pronto. Sí. Ajá. ¿Quién sabe qué tan pronto? Digo, pronto para esquemas del planeta, ¿no? Para esquemas, sí, del tiempo del universo. O sea, otros 10,000 años, una cosa así. Que es poquito. Que es poquito, sí. Es como un parpadeo. Que es, bueno, tenemos como 120,000 años como especie, ¿no? Y bueno, así se habla entonces de diferentes conceptos de la terapia, de la teoría de sistemas. Eso, ok. Dime. Nada, es que estabas diciendo, me hizo clic lo de la terapia familiar y lo de las especies. Que está esta pregunta de... Somos una especie muy específica y había otras, ¿no? Como con... muy parecidas a nosotros con distintas capacidades o distintas características que fueron desapareciendo. Y que fueron desapareciendo porque nosotros las matamos, ¿no? O sea, es como... El Homo sapiens sapiens existe porque eliminó a otros similares. O se fusionó con ellos. Hay algunas... A partir de la reproducción y esto. Sí, hay algunas evidencias de la antropología física que el Homo sapiens sapiens, por ejemplo, o los neandertales, tuvieron hijos con otras especies de homínidos, ¿no? Sí. Entonces somos producto de alguna de esas mezclas entre... Claro, porque fue a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, porque se pensaba que, por ejemplo, estos neandertales no se reproducían con otros... Solo eran entre ellos. Solo eran entre ellos, pero han encontrado evidencia que sí hubo mezcla, ¿no? Entre diferentes especies. Ok, entonces no es tan maligno como yo lo pienso. No. No hubo una exterminación de otras razas. Porque luego dije, bueno, a lo mejor es como estamos viviendo en el mismo planeta, ¿no? Pero no sé si hubo exterminación, ¿no? Sí, bueno, no es como una cosa... Porque los mataron. No es un genocidio planeado. Sí, pero es más como fueron siendo un poco más obsoletos conforme fue pasando el tiempo. Y solito sí, la naturaleza va tal tomando vez. decisiones. Exacto. ¿No? Se enferman y así. Ok. O no tienen las mismas habilidades. Claro, ¿no? sí. Y entonces Terminan nosotros por no morir. los escogen. Claro, claro. ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, para crear la teoría general de los sistemas, Bertalanffy toma, te digo, de la física, de la química. Y al mismo tiempo está ocurriendo que estos terapeutas se empiezan a dar cuenta que hay muchos elementos de la familia que originalmente llaman psicopatologías, ¿no? Son psicopatológicos. Y los empiezan a tratar. Y empieza a crecer la terapia familiar. Un poco atendiendo grupos de familia y otro poco creando la teoría de la terapia familiar sistémica, ¿no? Incluye esta mirada que dice varias cosas. Una es que los comportamientos no son lineales, que siempre son circulares, cosa en la que yo estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que hay cosas lineales que también funcionan. Ejemplo así básico: te duele la cabeza, te tomas una aspirina, se te quita el dolor de cabeza. Eso es completamente lineal y es cierto. No necesitas hacer terapia familiar
Claro. para que se te quite el dolor de cabeza. O te duele el cuerpo, te tomas un paracetamol y se te quita el dolor de cuerpo. Porque hay como mucho estigma entre la gente de terapia familiar con lo lineal, ¿no? Lo que no sea circular no funciona. Y no, hay cosas que son lineales y que funcionan, y funcionan muy bien. Entonces también hay que tenerlas en cuenta. Aparece, te digo, el término de equilibrio y de entropía y negentropía, que son dos conceptos que casi no usamos. O sea, no estás dando supervisión y le dices a tu supervisanda o a tu supervisando el funcionamiento negentrópico de la... No, o sea, eso no. O sea, tenemos que entender el concepto. Claro. Pero también estos conceptos, yo que doy clase de esto, estos conceptos en muchas ocasiones nos dificultan más que lo que explican, ¿no? Están como muy viejitos y nos producen a veces mucho ruido en la parte, sobre todo en la parte práctica, ¿no? De qué hacer con las familias. Por esto, se habla, por ejemplo, del equilibrio de la familia. Entonces, una de las primeras cosas que se empezó a observar es que una familia con un funcionamiento psicopatológico, ¿no? Un niño que hacía berrinches, podía estar ocultando un conflicto de la pareja. Y en ese equilibrio, la mamá o el papá o ambos hacían cosas para que el niño, para favorecer los berrinches del niño. Y a partir de ahí se empiezan a crear un montón de conceptos, ¿no? Uno de los conceptos es que el niño está montado en los hombros de uno de ellos. Entonces, vamos a decir que el papá le pone una regla, pero la mamá se hace de la vista gorda, el chavo hace lo que quiere y el papá en la noche regresa de trabajar y en vez de pelear con la esposa porque tienen un conflicto, pelea con el niño porque el niño desobedeció la regla. Claro. Y entonces se desvía la atención, se hace una triangulación y se desvía la atención hacia el niño. Uno de los primeros que observó esto fue un autor que se llama Bowen, y que está, por cierto, olvidado en México en los anales de la historia, ¿no? Porque cuando se habla de triangulaciones pensamos o en la escuela de Milán o en la escuela de Palo Alto, y que ellos han sido quienes lo han descrito, pero no, Bowen lo describió mucho antes. Bueno, simultáneamente con la teoría general de los sistemas, se empieza también a hablar de la comunicación humana. Porque para que ocurran, por ejemplo, estas esquizofrenias, lo que se pensaba en esa época es, todavía pensando en que la gente se volvía loca, es que los mensajes no eran claros o eran contradictorios. Hay ocho axiomas de la comunicación humana, y uno de los axiomas, bueno, más bien una de las explicaciones, son dos partes del libro. Uno son los axiomas de la comunicación y la otra parte es la psicopatología de la comunicación. Y en la parte de la psicopatología, lo que se dice es que para volverse loco se requiere, bueno, en el axioma dice, la comunicación está constituida por mensajes que son digitales y analógicos. Los digitales son lo que tú dices y los analógicos son el resto de la expresión. Lo digital tiene una jerarquía mayor, lo analógico tiene una jerarquía mayor que lo digital. O sea, tú puedes decir que sí o que no, pero tu expresión corporal dice una cosa completamente diferente. Eso es como que dice más la verdad, tu cuerpo, que tu... Dice más. Habla. ¿Sí? Dice mucho más. Y lo que dice la teoría es que en la psicopatología, cuando el mensaje analógico y el mensaje digital van en sentidos contrarios,
la persona no sabe a cuál de los dos mensajes hacerle caso. Digamos que tú me preguntas, oye Elisa, ¿cómo estás? Y yo te digo, estoy muy bien, ¿no? Increíble. Pero tu lenguaje dice todo lo contrario. Mi lenguaje dice justamente lo contrario. Entonces, ¿a cuál de los dos mensajes le haces tu caso? Al corporal. Si tienes la edad que tienes, pero ¿y si tienes 5 años? Sí, está muy complicado. Como que no entiendes, ¿no? No entiendes y dice otras cosas. Estos autores son Václavic, Bivin y Jackson. Son los que crean esta teoría de la comunicación humana. Y ellos lo que dicen es, esta comunicación va a terminar, o sea, si se repite y se repite y se repite, va a terminar por volverte loco. Y las condiciones para volverte loco son, una, que quien emite el mensaje, bueno, una es que el mensaje sea permanente, ¿no? O sea, que esta confusión sea permanente. Eso que fue un doble mensaje al inicio, se convierte en una manera de relacionarte con la persona, que es a través de dos mensajes confusos permanentemente. Pero necesitas que esa persona sea alguien significativo en tu vida, no cualquiera que, o sea, vas en la calle y alguien te dice, ahora que salí, una señora le preguntó ahí a la de los tacos, oiga, el tal sitio, ¿no? Y la otra como que se rió y le dijo, es para allá. Y yo iba pasando y le dije, no, es para allá, acompáñeme. Yo le digo dónde se quede, ¿no? Claro, la señora hubiera seguido caminando y caminando, porque ya se había pasado de donde tenía que ir, ¿no? Y si hubiera seguido caminando, la otra no sé si lo hizo a propósito o nada más le dijo como, no sé, pero siga caminando, ¿no? Pero si eso hubiera ocurrido, como no es una persona significativa, probablemente de regreso le hubiera dicho 2 o 3 cosas y en la noche lo comenta en su casa y mañana ya ni se acuerda de la señora ni del asunto, ¿no? Porque no es algo significativo ni en la información ni en la relación que existe entre las dos personas. La otra condición, dicen ellos, es que no puedas salir del campo de batalla. O sea, si tú tienes 5 años y tu papá o tu mamá son quienes hacen eso, pues estás atrapado ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay otras condiciones, pero estas son como de las condiciones más importantes para volverse loco. Y entonces decían, lo que ocurre en la esquizofrenia es que la familia está llena de dobles mensajes. Hoy en día sabemos que la esquizofrenia tiene, no hemos hablado de neurociencias, ¿no? Eso nos faltó en el capítulo de historia de la psicología, pero hoy no hemos llegado, pero hoy estamos en eso, ¿no? Las neurociencias, el funcionamiento de la química cerebral, ¿no? Hoy sabemos que no necesariamente eso produce esquizofrenia. Puede producir algunos trastornos, pero no necesariamente esquizofrenia, ¿no? Pero en esa época decían, pues de ahí viene la esquizofrenia, de estos dobles mensajes. Y pues van creciendo junto con la atención estas 2 áreas de estudio. Lo sistémico, la teoría de la comunicación y la atención con las familias. Este mismo autor, Bowen, en los años 50, termina siendo un poco molesto en Estados Unidos, en los hospitales, porque él insiste en que se pueden hacer cosas con las familias. Y finalmente su profesor lo manda a un laboratorio y eventualmente lo encargan del primer Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos. Y es el que promueve, por ejemplo, la publicación y el crecimiento del DSM, del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. Él no es quien configura el manual, pero sí quien promueve que se edite, que se publique y que se use, que exista. En esa época, entre los
terapeutas era como súper secreto y bastante mal visto a todo aquel que hiciera una sesión de terapia con más de uno. Ah, ok. Eso era así. Era un pecado capital. Wow. ¿Por? ¿De dónde viene ese? Pues de la tradición psicoanalítica. Ya, o sea, solo de... Solo uno, porque además, ¿cómo vas a lidiar con los inconscientes de 2, ya no digamos de 4 personas y un perro, ¿no? Sí, en una sesión? Claro. Porque, por ejemplo, los de Milán invitan hasta al perico, así, no es broma. No, es que el perico tiene información. El perico tiene una información, no te va a hablar de lo que conoce, pero sí vas a poder ver cómo se relacionan los demás con y sin perico. Sí, ¿no? Claro. Bueno, y repite cosas que escucha. A veces también, sí. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. En momentos inadecuados. Sí, exacto. Ok. Entonces, al inicio era como pecado tener estas sesiones grupales con la familia. Y Bowen es de los que promueve que se empiecen a hacer estas sesiones. Más adelante, en Estados Unidos también, empiezan a hacerse, como ya él le quita el estigma a estas sesiones, se empiezan a hacer las sesiones en la famosa cámara de Gesell, que es la que tiene el vidrio, ¿no? Un vidrio que por un lado puedes ver, pero por el otro lado es como espejo. Sí. El vidrio unidireccional, en la cámara de Gesell. Y empiezan a filmar las sesiones de terapia con las familias, lo cual es muy útil, porque si tú eres un terapeuta familiar, estás metido en la sesión, estás hablando con la mamá, con el hijo, con el papá, te estás perdiendo de la comunicación analógica de los otros integrantes. Como ya bien dijiste. Claro, y no puedes ver a 5 personas al mismo tiempo, ¿no? No. Pero lo puedes analizar después. Pero puedes revisar el video más tarde y ver lo que te perdiste en la sesión por estar viendo solo a uno de los integrantes. Y empieza toda esta práctica, ¿no?, en Estados Unidos, y al mismo tiempo también empieza en Milán, ¿no?, la famosa escuela de Milán. Y ahí empiezan a crecer las dos escuelas, a hacer un montón de estudios sobre las familias, sobre sus disfunciones. Y en un primer momento se empieza a hablar mucho de la psicopatología, ¿no? A la familia la iban a curar de todos sus males. Hoy en día estamos en otro lado en la terapia de familia, ¿no? No pensamos tanto en psicopatología, sino en un tejido que tiene muchas veces una sola persona, que es su soporte y en el que se puede recargar para usar esos recursos del sistema y los recursos individuales de cada persona, no solo como grupo, ¿no?, la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes, sino también muchas veces elementos de uno o de otro integrante que le sirven mucho para ciertas cosas. Yeah. ¿No? Okay. Estamos así en otro lado. Pero además los terapeutas familiares también estamos en otro lado. El terapeuta familiar de hace 80 años, 70 años, era un servidor de la salud que iba a curar al sistema. Y hoy día es parte del sistema. Cuando nosotros iniciamos un proceso terapéutico, nos integramos en el sistema y tenemos aquí metido que tenemos a nuestra propia familia. Claro. Tenemos nuestras propias creencias de lo que es una familia. Tenemos nuestros propios juicios y prejuicios sociales, ¿no? Sí. Venimos de un entorno específico, ¿no? Hablabas o platicábamos antes de empezar, ¿no?, y cómo un terapeuta que ha vivido en ciertas condiciones sociales, claro,
puede entender las condiciones sociales de otro contexto, ¿no? Sí. Entonces, no es que tengamos que entender todos los contextos, pero con entender que no entendemos todos los contextos, tenemos bastante información para poder indagar sobre los contextos de los otros grupos familiares o sociales con los que estamos trabajando. Claro. Entonces se trata de como entender cómo funciona un sistema o cómo no funciona un sistema para como redirigirlo hacia un lugar de eficiencia más que porque eso de arreglar, o sea, como curar es arreglar, ¿no? Uh-huh. Entonces no sé si es eficiencia o sea, que funcione mejor o que no tenga violencia o no sé cómo cuál es el parámetro. Esa es la primera mirada de la terapia familiar, como arreglar a la familia. Uh-huh. Esta visión más moderna es una visión en la que estamos más abocados uh-huh. a cómo los integrantes se sienten más cómodos en ese grupo. Ah, ok. Es una cuestión de que todo el mundo tenga un espacio. Sí. Y cuando hay violencia sí se cocina aparte el asunto, ¿eh? Sí, bueno, pero es que la violencia como es parte de todo. Bueno, de casi todo. Sí, pero no todas las familias tienen necesariamente compromisos graves con la violencia. Claro. Que también eso pues, es como se mide, ¿no? O sea, supongo que tiene mucho que ver el criterio de cada terapeuta y su experiencia. ¿O hay algo así muy...? No, sí hay definiciones muy claras de violencia. Y protocolos muy, muy específicos para familias que tienen violencia. Ya, o sea, como de medidas en las que sí hay que hacer algo inmediatamente y otras en las que es como, bueno, esta violencia es ligera, o no sé cómo llamarle, ¿no? Uh-huh. Como manejable. Uh-huh. Sí, o es rayano en la violencia, pero no es violencia, ¿no? Entonces está ahí casi, entonces hay que hacer algo de prevención. Ya. ¿No? O sea, para que no escale. Exactamente. Ya. Pero que muchas veces supongo que está relacionado con la razón por la que están ahí, ¿no? O sea, con estos espacios que no se tienen. Sí. Las familias vienen por muchas razones, por razones muy diversas. Algunas vienen porque uno de los hijos o hijas está teniendo problemas familiares. La familia los manda bastante, la escuela los manda bastante. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Es como de no podemos, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y que además la escuela se da cuenta que el problema no es el menor o la menor, sino es justamente el sistema familiar. ¿No? Las escuelas, los profesores y las profesoras pueden detectar bastante cuando hay temas de familia. Claro, eso cuando hay niños, ¿no? Cuando hay niños o adolescentes. Cuando no, pues es generalmente uno de los integrantes. Es el que va por algo y tú te das cuenta como, esto es... Sí, es de familia, ¿no? En ocasiones estamos atendiendo a alguien que está en sesiones individuales y hacemos la recomendación que hagan terapia de familia. Sí. Otra razón, por ejemplo, son las enfermedades crónicas. Claro, que ya habíamos platicado un poco de eso, pero sí. Eso lleva a la familia y en ambos casos, bueno, yo diría que prácticamente todos los casos, es una gran oportunidad de muchas cosas. En el caso de enfermedades crónicas es una gran oportunidad de reacomodarse. Claro. El tema de enfermedad está muy atravesado por el ciclo de vida de la familia y por el paciente enfermo. Un ejemplo así rápido, una familia con niños chicos, la mamá es ama de casa, el papá es el proveedor único y el papá se enferma, es una situación diferente que esa misma familia, pero un hijo enfermo, ¿no? Claro. Entonces, esa razón lleva a la familia a consultar al terapeuta de familia. Claro. ¿No? Y, por ejemplo, en el primer ejemplo, pueden llegar todos los integrantes y en el segundo pueden ir todos menos el papá que está trabajando. Porque un hijo enfermo puede implicar un gasto mayor. Entonces el papá no se quiere jugar el trabajo
yendo a terapia, ¿no? Entonces le dice Sí. a la esposa, oye, dado que tú eres la que atiende al niño y eso, pues atiende también el tema de terapia. Sí. A mí nomás díganme qué hago y ya yo veo. ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto es? Sí, exacto. Lo cual supongo que no funciona tan bien. O sea, sí necesitaría ir. Depende de qué tanto... Es que mira, también depende mucho del contexto social. Claro, y de su involucramiento. Y del contexto social. O sea, dile al patrón del obrero que tiene que sacar Claro. esta producción, ¿no? Que tiene que ir a terapia de familia Sí. porque el niño está enfermo, pues el patrón le va a decir, bueno, pues sí, lo lamento mucho, pero puedes ir una vez este año, ¿no? Exacto. Sí, así como de... O tal vez 2 veces este año, pero no te puedes estar saliendo todos los lunes o cambias tu horario de terapia, Sí. ¿no? O a ver qué haces, pero no te puedes estar saliendo. Claro. Que es una situación diferente al dueño de la empresa que les dice a los trabajadores, chavos, ya me voy, ¿a dónde va? ¿Qué les importa? ¿No? Exacto. Sí. Chao. Sí, o más bien, pues nunca está ahí. No pasa nada. Claro. ¿No? Sí. Bueno, así es como se va configurando entonces la terapia, te digo, con el vidrio, con la cámara de Gesell, y en Estados Unidos empiezan a formarse algunos terapeutas en terapia de familia. De los primeros terapeutas, te digo, está por ejemplo Bowen, y está el mismísimo Salvador Minuchin, que es un exiliado argentino, era un exiliado argentino. Minuchin murió el 2017, si no me falla, 2017-2018, por ahí. Y él era de la escuela de Palo Alto, en California. Él crea una escuela que se llama estructural. Para él es muy importante la jerarquía y, ahora sí, organizar y decir, el papá y la mamá tienen que tener esta jerarquía y los hijos siempre tienen que estar aquí. Y si hay abuelos cuidadores, entonces vemos si los ponemos aquí o los ponemos intermedios, ¿no? O cómo le hacemos. Habla de las triangulaciones, dice esto Sí. que ocurre, el niño, o sea, los papás empiezan a discutir, al niño le da un ataque de asma Sí. y los papás tienen que dejar de discutir. Y hay otros, está Jay Haley, por ejemplo, que él es más como de resolución de conflictos. Está Virginia Satir, que es mucho más humanista, pero al fin y al cabo todos ellos compañeros, muchos de ellos pues trabajaron juntos, hicieron publicaciones juntos, tenían congresos, hacían intercambios, o sea, era un grupo más o menos chiquito y bastante consolidado. Estaba también Olga Silverstein, que ella trabajó, por ejemplo, con, bueno, y muchos de ellos migrantes, ¿no? Como Silverstein o como Minuchin, ellos eran argentinos. Creo que Olga Silverstein también era argentina, no estoy muy segura. Celia Falikov, que también trabajó con poblaciones latinas. Por ejemplo, Olga Silverstein, que tiene varias publicaciones con Mary Ann, no me acuerdo cómo se llama la autora, pero tiene publicaciones de trabajo que hizo en zonas muy marginadas en Nueva York, ¿no? Tiene un trabajo muy bonito sobre unas mamás latinas o afroamericanas, me parece que del Bronx, que tenían muchas dificultades con los hijos adolescentes, porque como no había papá en la casa, ellas cómo iban a educar a esos hijos en condiciones tan difíciles de violencia y de contexto. Y el trabajo que ella hizo fue empoderar a estas madres y decirles, no, a ver, estos chicos necesitan un adulto a cargo y tú eres la adulta a cargo en la casa, entonces aplícate y te tiene que obedecer, ¿no? Claro. Tiene que seguir las reglas, pero lo más importante es que vea una adulta eficiente. Sí. Hizo un trabajo muy bueno con estas familias. Y bueno, eso es en Estados Unidos. Después están los de Milán, que igual empiezan a trabajar en cámara de Gesell, y algunos de ellos ven familias que vienen
o sea, familias muy agrícolas o muy rurales, o que vivían en zonas muy rurales, y empiezan a trabajar con estas familias. Y entonces los de Estados Unidos se dan cuenta que los de Milán están trabajando en eso y empiezan a hacer intercambios académicos y laborales y congresos entre ellos. Después los de Milán se pelean entre ellos y unos se quedan en Milán y otros se van a Roma. Y entonces se crea la escuela de Roma. Hay muchas cosas, o sea, cuando tú lees cosas más o menos de la misma época, por ejemplo, de técnicas que usaba Salvador Minuchin, que las nombra de una manera, y lees la literatura de la misma época de la escuela de Milán, las técnicas se parecen mucho, tienen diferentes nombres, ¿no? Y de por medio está el océano. Entonces, a algunos les empezó a surgir la pregunta, ¿por qué esto que hacen en América lo hacen también allá, pero con nombres diferentes? La explicación, hay una publicación que se llama La Red Invisible, que habla de eso. Y dice, pues es muy sencilla. Por ejemplo, uno de ellos, no me acuerdo quién fue, no recuerdo si fue Jay Haley, Virginia Satir me parece, fue a estudiar un tiempo a Milán y luego Bosco lo estuvo aquí para no sé qué cosa, entonces aprendió esto acá en Palo Alto y se lo llevó a no sé dónde. Pero además, de vez en cuando hacían un congreso, se conocían y se escribían. Claro. Había mucha comunicación epistolar, ¿no? Ahora nos escribimos correos electrónicos. Sí. O ves un TikTok de alguien del otro lado del mundo. Sí, también, ¿no? Pero bueno, yo acabo de ir a un congreso, por ejemplo, vi a Celia Falikov en el congreso y a Slutsky, a Carlos Slutsky. Slutsky tiene 90 años y Celia Falikov por ahí. Dio una conferencia, ambos, ¿no? Pero así de mucha lucidez. Slutsky dio una sobre comunicación humana y decía, si estos son las psicopatologías de la comunicación que tendríamos que estar haciendo hoy día los terapeutas de familia. Y hacía una propuesta que, pues, mi colega y yo mexicanas decíamos, mira, no lo estamos haciendo mal. Justamente eso es lo que hacemos para estas desviaciones de la comunicación, ¿no? Que eso es un poco como la red invisible. Exacto. Yo en mi vida me había sentado a hablar con Slutsky y la vez pasada que lo oí hablar, habló sobre otra cosa que no era comunicación humana. Entonces, pero vas al Congreso, nunca has hablado con el ponente, pero dices, mira, si esto... Sí, estamos llegando al mismo lugar de alguna manera, porque todo está conectado, ¿no? Y porque tiene el mismo sustrato. Claro, ¿no? viene del mismo lugar. Y la sociedad pues avanza más o menos. Más o menos así. Y entonces, bueno, así es como empieza a crecer el tema de terapia familiar, ¿no? Y tiene este primer momento, te digo, en el que se habla, que se llama cibernética de primer orden, justamente porque viene de todas estas teorías de la cibernética que configuran la teoría general sistémica, ¿no? La teoría de la comunicación con estos loops que se hacen en la comunicación, cómo se rompen los loops, que fue primero, que él no le contesta o que ella lo persigue para reclamarle, ¿no? Claro. Que parece una cárcel de pronto, ¿no? Sí. Digo, cuando eres niño que dices, no tienes la agencia ni de salirte de ahí. Pero aún así, pues en dinámicas familiares de pareja o de tu familia, pues aunque seas adulto, se siente inescapable, ¿no? Sí, a veces sí, pero para ambos, ¿no? Porque pareciera que pobrecito señor ella lo persigue. Pero ella está frustrada porque el otro no le hace caso. El otro no le hace caso, sí, ¿no? Es un tema de abandono, sí, le activa todas las huellas de abandono.
Sí. Entonces, en ese primer momento de la cibernética se hablaba de psicopatologías y de curar a la familia. En un segundo momento, en una cibernética de segundo orden, el terapeuta se plantea qué hace él en el sistema. Y entonces empieza esta mirada de el terapeuta tiene sus propios prejuicios, su propia familia, sus propios conflictos no resueltos, sus propias huellas de abandono, ¿no? Y entonces, ¿cómo se atreve a tomar este lugar de superioridad de decir, los vamos a curar? Sí, ¿cómo es que vamos? O sea, ¿cómo es que yo soy el que sabe qué es lo mejor, ¿no? Para esta cosa que no necesariamente entiendo, ¿no? O siquiera comparto las mismas creencias. En una tercera cibernética, ya con una escuela mucho más narrativa. Bueno, porque estas primeras escuelas son, no menciona a Bateson, que es un biólogo que estaba casado con Margaret Mead, ¿no? Margaret Mead fue aquella antropóloga que fue a las Islas Polinesias como a hacer trabajo de campo por primera vez, a ver cómo era de verdad la vida en las Islas Polinesias, pero ahí inmersa en las islas. Bateson, que era hijo de un biólogo, se interesa mucho por los comportamientos y escribe mucho sobre cibernética y sobre cosas de terapia familiar y sobre alcoholismo. Es uno de los que escribe sobre alcoholismo y cómo se juega la parte de la familia y la violencia en el alcoholismo. Tiene unos... O sea, hay que leer a Bateson. Es un referente importante en la terapia familiar. No puedes no leer a ninguno de los otros, pero Bateson es un camino que hay que recorrer siempre. Además es ligero, es fácil de... O sea, no es ligero en pensamiento, pero es fácil leerlo. Y ahí va creciendo la terapia. Hay colaboraciones entre Haley y Minuchin, entre Minuchin y Virginia Satir. Minuchin tiene un escrito que dice, y entonces entró Virginia con este halo de diosa, ¿no? Como un mago que se quita la chistera y empieza a sacar conejos de... O sea, hay unos escritos ahí bastante chistosos algunos, porque una de las consignas en terapia familiar es que te divierta lo que haces. No que te divierta como que tienes un payaso, claro, ¿no? Sino que disfrutes lo que estás haciendo. Es colorido. Es colorido, es irreverente a veces. La terapia familiar, hay justamente los de Milán, es de Chequín, Irreverencia, o es de Prats, bueno, de alguno de ellos. Ajá. Un libro que se llama, bueno, Paradoja y Contraparadoja, y otro que se llama Irreverencia, ¿no? La terapia familiar se vuelve en algo muy irreverente, no solo frente a las otras escuelas de familia, sino en sus propios manejos con las personas, ¿no? Como por ejemplo esto de usar paradojas en la terapia, ¿no? La paradoja es una contradicción. Si las familias llegan con contradicciones, porque el terapeuta no les va a recetar contradicciones, ¿no? Claro. Bueno, porque además estás como rompiendo un sistema, ¿no? Sí. Que no está funcionando. Si el sistema es muy rígido, dale un poco más de lo mismo. Claro. Haz lo que se rigidice más. Vamos a ver si es posible que se rigidice más. No, y a ver si es posible. O sea, es como ir cuestionando las... Exactamente. Sí, las formas que hay. Es eso, es cuestionar muchas de las cosas de la familia, que inicia con un cuestionamiento del propio terapeuta, ¿no? Claro. O sea, primero, ¿quién soy yo para decir que esto es patológico o no? ¿No? ¿Quién soy yo para decirle a la familia que tiene que cambiar? Claro, para irrumpir en este lugar y decir como, a ver, todo esto está mal. Sí. Claro. ¿Yo quién soy? Sí. ¿No? ¿Con qué autoridad? Sí. Y entonces en este momento de segunda cibernética, ya el terapeuta se mira como parte del sistema, pero ya no mira al sistema como algo patológico, sino como un sistema que así funciona. Claro. Para mal y para bien.
ya no lo pensamos para mal y para bien. ¿No? Lo pensamos como en términos de la homeostasia, del equilibrio. ¿No? Entonces, si tú incides así en el sistema se va a reequilibrar. Claro. Va a volver a agarrar su forma. O va a adoptar esto y va como a... Es que pensándolo desde la teoría, desde la teoría general de los sistemas, no puede regresar al mismo sitio donde estaba. Claro, lo asimila, lo absorbe. Lo absorbe y entonces se va a tener que mover. Sí. El mismo hecho de meter a un externo en su sistema va a producir un movimiento dentro del sistema. Es como el cine documental. Ok. Ajá. Muy bien. Así es. Sí, sí. Sí, o sea que no puedes evitar el que si prendes una cámara, pues todo el mundo va a cambiar. Así es. Su manera de comportarse. Sí. Cine documental y hasta Big Brother, ¿no? Sí, claro. Ok, y entonces lo que no me queda tan claro es... Ok, ya están en terapia y estás ahí por una razón. Y vas como a ser detective un rato, ¿no? Supongo. Como a tratar de entender las dinámicas desde adentro. Y ver de dónde viene y demás como asuntos. No sé si son problemas, pero bueno, como situaciones como que requieren atención. Un investigador, pero que se inserta. Sí. Y entonces tienes que como diseñar estrategias. Sí. Para ir como moviendo las cosas. Sí, hay algunas recomendaciones, ¿no? O sea, Minuchin tiene libros sobre recomendaciones. Te digo, está, por ejemplo, paradoja y contraparadoja, irreverencia. O sea, ahí están los de Jay Haley de resolución de conflictos, ¿no? Y hay otros que son muy artesanales. Entonces, por ejemplo, una recomendación. Lo que te acabo de decir, que el sistema es muy rígido, haz lo que se rigidice más, a ver si es posible que se haga más rígido, ¿no? Entonces ahí es artesanal. Pero no es con una preintención de que lo rígido es malo. Lo rígido sí produce cierto acartonamiento que, bueno, no es malo per se, mientras funciona. Ajá. Vamos a decir, un papá que es muy rígido y entonces los niños no pueden salir, se tienen que acostar a las 7 de la noche, pero uno de los niños cumplió 13 años y no se quiere acostar a las 7 de la noche, claro, ¿no? Entonces ya lo rígido del papá no le va a funcionar. Va a tener que empezar a flexibilizarse. ¿Qué es lo que ocurre? Los emergentes, lo que va haciendo los cambios dentro del sistema, viene con nuevas necesidades de funcionamiento del sistema. Y esos emergentes muchas veces son los ciclos de vida. Claro. Sí, pues cambia. Pero ¿cómo harías eso más rígido? Pues le dices al papá, ya no le digas que se acueste a las 7, dile que se acueste a las 6. ¿No? Pues digo un ejemplo como muy básico, ¿no? Que ya no le digas eso, ya dile que, y entonces... Sí, lo vuelves todavía más estricto para él. Sí, porque tiene que estar ahí, ¿no? Si el papá encargaba a la mamá, y ahora tiene que dormirse a las 6, y a la mamá le importa un cacahuate a qué hora se duerme, claro, entonces lo tiene que hacer el papá, y entonces tiene que estar ahí a las 6 de la tarde o 5:30 para ver que el niño se acueste a las 6, hasta que el papá diga, a ver, no, o sea, aquí hay algo que no está funcionando. Claro, yo tengo que entender o yo entiendo. O la otra opción es que quiera obligar a la mamá a que acueste al niño y la mamá termine por decirle, ¿lo quieres así? Hazlo tú. Claro. Y entonces no tenga ningún apoyo de ningún lado y se dé cuenta pues que los demás no le están haciendo caso por una razón. Claro. Es como el principio de una resquebrajadura. O sea, estás como tratando de que se rompa más. Exactamente. Solito. Lo estás retorciendo un poco. Estás diciendo como que esta estrategia que el papá está tomando no está funcionando realmente, pero ha funcionado hasta ahora de una manera... Entonces, si le pones más presión, pues puede que solito colapse mejor ahorita de una manera como observada,
que como guardando más energía y que sea como más trágico y que sea como peor, ¿no? La negentropía. Movimiento negentrópico. Ya. ¿No? Eso, por ejemplo, se llama reforzamiento positivo y negativo. ¿Y esto sería un reforzamiento negativo? No, sería un reforzamiento positivo. O sea, porque estás es un reforzamiento que entre más hagas, más vas a tener del mismo resultado. Negativos, entre más hagas, menos tienes. Vas a tener. Okay. O sea, es negativo y positivo en términos del resultado. Del resultado, claro. No de la concepción moral. Claro, porque eso es lo que justo no puedes definir tanto, ¿no? O sea, va moviéndose de familia en familia. Sí. Por ejemplo, un reforzamiento positivo es el amamantamiento. Entre más mama el niño, más leche produce la mamá. Es un reforzamiento positivo. Ya. Claro. ¿Cómo se dice esto cuando eres como clingy? Como cuando necesitas demasiado reafirmación. O sea, si en una estar necesitado. Ajá, si en una dinámica familiar un niño está muy necesitado de atención, normalmente entre más la pide, menos se la dan, ¿no? Sí. Es como reforzamiento negativo. Y le puedes recetar a esa familia un reforzamiento positivo. Dale más, dale todo lo que quiera. Exacto. No, pero además dale más de la que quiera. Claro. Ponle atención todo el tiempo. Atáscala. Durante, o sea, de las 6 a las 8 de la noche no hagas otra cosa que ponerle atención. Y entonces el niño va a decir como, o sea, el primer día va a estar encantado. Sí, lo va a hacer, el segundo va a decir, ya me quiero ir a ver la tele. Y entonces, no, aquí te quedas a que yo te mire. Necesito mi espacio. Y entonces el tercer día el niño va a decir, está bien, ya no quiero de eso. Ok, ¿no? Ya entendí. Ya entendí, no quiero de eso. Pero también a la mamá le vas a hacer visible que tal vez no le estaba poniendo suficiente atención al niño. Es una manera de como equilibrar las cosas. Sí, se equilibran solas. Ya me está entendiendo. Ya me está empezando a quedar claro. Ok. Y entonces esto no tiene una fecha, digamos, como de resolución necesariamente, sino hay como un lugar en el que la estabilidad es mejor. Y dices como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Así es. Váyanse solitos un rato. Que es lo mismo que haces con una persona, ¿no? O sea, lo que me parece también muy interesante es como que pues, las dinámicas familiares han de haber cambiado mucho, ¿no? O sea, todo el tiempo que llevas dando terapia. ¿O no tanto? No tanto. No tanto. Con el riesgo de volverme simplista, pero por ejemplo en terapia de pareja reviso mucho la parte del apego y con los niños también un poco. Claro. Con la terapia de familia a mí personalmente me parece que se ha vuelto un poco complicado ahora con los temas de democratizar a la familia y las jerarquías, ¿no? O sea, eso es como algo que... Pero, ¿quién dice que hay que democratizar a las familias? Pues en esta idea de que... ¿De que el niño decida? De que el niño decida y eso, o sea... Pero es un niño, amigos. ¿Qué va a decidir? Hay cosas que puede decidir y hay cosas que no puede decidir. Pues sí, como qué ropa ponerse o algo así, pero... Sí, no, o sea que... No comer, ¿no? o qué comer, o qué ¿no? comer, exacto. Solo queremos comer pastel. Puros ¿no? nuggets. O puros nuggets. Entonces, esas cosas, por ejemplo, bueno, hay familias que lo toman bien, o sea, como que sí agarran la onda, que pues que el niño hay cosas que no puede y no debe decidir, pero hay otras que dicen como, yo quiero que mi hijo crezca libre. No, sí, o sea, está muy bien que crezca libre, pero también hay que ponerle ciertas reglas. Claro, ¿no? Va más libre, según quién, ¿no? Tendrá que nacer en otro planeta. Pero sí entiendo, es como una cuestión cultural. Sí, y de moda también. Sí, ¿no? De un malentendido de lo que es la libertad. Sí, hay estilos de crianza. Hay
digamos, como 3 estilos de crianza, ¿no? Así muy polarizados. ¿Aceptados o no, existen? O sea, que existen. Ok. Hay un estilo de crianza sobreprotector. Hay uno que es como negligente incluso. Sí, y hay uno que sí llamamos democrático, que es, o sea, el niño, de acuerdo con su nivel, su estadio de desarrollo, hace lo que puede hacer, ¿no? Toma las decisiones que puede tomar y también tiene responsabilidades de acuerdo con ese estadio de desarrollo. Sí, se le van dando funciones y responsabilidades a partir de su capacidad real de resolución. En eso es que acompañamos a la familia. Para decidir cuándo es un buen momento. A veces para hacer como psicoeducación, ¿no? O sea, explicarle a la familia esto si no lo puede hacer porque está por arriba de su estadio de desarrollo, pero esto, o sea, tiene 12 años y tú le sigues amarrando las agujetas, el niño no se está beneficiando de eso, está teniendo un retraso en el desarrollo porque no le permites crecer, ¿no? Claro. Entonces sí hay un como un parámetro. Ajá. Una manera de decir aquí tiene que pasar esto sí es mucho, esto no. Digo, o sea, como que el gran asunto bueno, yo le digo disfunción, pero como de la falta de capacidad para lidiar con situaciones del día a día, viene mucho de no haberte responsabilizado de muchas cosas, ¿no? O de quizás responsabilizarte de demasiadas cuando no tenías la capacidad. Y entonces, sí, ya de adulto. O sea, ya estando adulto. Sí, como que... Pero vienen como de cuando eras niño y no tuviste este desarrollo gradual ni una como dirección, ¿no? Y entonces tienes que como reeducarte. Lo que me da curiosidad es como... Hay una diferencia como entre los asuntos familiares como de parejas del mismo sexo con parejas de sexo opuesto, o son básicamente las mismas. Mira, no sé si haya estudios en cuestiones de terapia de pareja. No hay muchas diferencias. Ya. Digo porque los roles como que finalmente son los mismos, ¿no? O sea, no cambia tanto, según yo. Pero como que uno ocupa un espacio y otro ocupa el otro. Lo que a mí me ha tocado ver es que los conflictos no son muy diferentes entre parejas hetero y parejas homo. Sí, no, pues no tendría por qué, ¿no? Pero como que hay cosas de... Y las dinámicas familiares, pues no sé si haya como... O sea, si ya ahora en las familias modernas, aunque sean papá y mamá, o sea, heteronormadas, hay como los roles de género también cambian, ¿no? O sea, como no es que el papá siempre sea el proveedor, ¿no? Exclusivo, no. Ni el proveedor ni el como jefe de familia. Ni el jefe, ¿no?, de familia. Pero supongo que en una pareja homosexual alguien adopta ese rol también. Hay un proveedor, hay un jefe de familia o una jefa de familia, una proveedora. Que a lo mejor no son lo mismo, ¿no? Si no me falla la memoria de lo último que leí en el INEGI, me parece que entre mujeres hay más discurso de 2 jefas de familia. O sea, no hay una jefa de familia, sino que es como somos compartido. Un equipo, somos una unidad. Ok. Y entre hombres sí hay uno. Me parece que sí hay más diferencia. Claro. Por razones culturales. Sí. ¿No? ¿Por el machismo? Sí. En parte. En parte. Bueno, y también habíamos hablado en algún momento de que las mujeres tienen mucho más, culturalmente se les como que recompensa cuando es en equipo, ¿no? Hay una cuestión como de sí, pues, unámonos. Y a los hombres al contrario, ¿no? Es como tienes que ser tú el superior. Ok. Y entonces, esto es como un laboratorio del mundo, ¿no? O sea, como que si entiendes cómo funciona el sistema familiar de un país, como en México, pues entiendes cómo funciona el país, ¿no? Y la los estructura. Sistemas familiares, porque hay muchas familias. O sea, hay muchos funcionamientos de familia. Sí. Pero un poco, o sea, la cultura funciona igual que la familia, ¿no? Y la familia funciona, o sea, es como un eco.
Hay un... que igual quieren quemar en la hoguera a veces, Bronfenbrenner, que él mismo dice que él es ecologista, ¿no? Y habla de un funcionamiento ecológico más que sistémico. Y tiene este diagrama de círculos concéntricos, y entonces dice, está la persona, en el siguiente círculo está la familia, en el siguiente círculo está la escuela o el trabajo, en el siguiente círculo está la comunidad, ¿no? Y en el siguiente círculo está aquí sería como la delegación, y así va haciendo círculos. Y él lo que dice es, hay un intercambio entre lo intrapsíquico y el círculo de la escuela, o el círculo de la comunidad, claro, ¿no? Porque en la comunidad está la cultura, sí, en el país está la cultura, ¿no? Algo que creo que quizás es nuevo, no sé qué tanto lo veas, es que ahora estamos mucho más expuestos a una cultura mundial, ¿no? Que antes no. O sea, antes no sabías cómo vivían otras familias. Digo, no quiere decir que ahorita todo el mundo sepa, porque seguimos siendo muy regionales, pero sí hay una noción, ¿no? Estamos permeados por la cultura, al menos por la música, por lo que consumimos en medios, sí. por la literatura, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía en el otro podcast sobre el nacimiento de la psicología en Medio Oriente, con los árabes, pues eso la gente de este lado del mundo no lo sabe, porque nuestra literatura es de la psicología a partir de Wundt, ¿no? Pero existe. O sea, y si lo pones en redes, entonces todos nos vamos, o bueno, más gente se va a enterar, ¿no? Claro, como esto, ¿no? O sea, es como se empieza a volver como que a lo mejor es muy pronto, porque lleva 10 años sucediendo, 15 quizás, pero es como en 100 años supongo que la modificación a partir de... O sea, que la cultura va a ser mucho más unificada, ¿no? En algunos aspectos, no sé si en todos, porque digo, también se radicalizan, ¿no? Pero eso... como el efecto que puede tener eso al día a día de una familia, pues también supongo que se ha visto. Sí, pero por ejemplo este podcast lo podrían ver en Australia, claro, ¿no? En este momento alguien lo puede estar viendo en Australia. Sí, alguien que hable español en Australia. O le ponga subtítulos que se van a estar así raros. Pero sí, también eso está como cambiando, ¿no? Que puedas tener subtítulos que se generan automáticamente de cualquier idioma. Que ya es mucho más... O sea, puede que no sea exactamente lo que dicen, porque generalmente no lo es, pero ya te acerca un poquito. Y al mismo tiempo, el arte, ¿no? O sea, que el arte es... o sea, se puede entender desde muchos lugares. Y ese sí es universal. Sí. Ay, pues qué interesante. Muchas gracias, Lisa. Con mucho gusto, Diego. Gracias a ti. Hasta luego.